olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Eso no dijo Kant. Como saben que los quiero y no me olvido de sus días, les voy a dejar este podcast como regalo de fin de semana para que lo disfruten. Sé que este podcast los va a hacer flipar en colores. Debo decirte que estos podcasts no tienen la intención de informarte. Eso sería ridículo. Pensar que un podcast de 20 minutos puede agotar la fuente del conocimiento del tema tratado es imposible. No. Tiene por fin incentivarte a la curiosidad, papucho. Ponerte a trabajar la ardilla, sacarte la matriz de tu procrastinación. Así que bienvenido al mejor lugar, a la mejor comunidad, a la más bellacuda. Eso no dijo Kant. Deja tu like, choribot. ¡Comenzamos! Bien, ¿y de qué va la vaina hoy? Bien, en el Museo del Cairo, en Egipto, hay una peculiar estatua de 1.65 metros tallada hace 4.500 años en la época específicamente de las pirámides. Se le conoce como la estatua de Kefren. Y para ser sincero, no nos importa en este momento quién fuese pana, sino la estatua en sí misma. La existencia de esa estatua desafía gran parte de lo que entendemos por civilización, por tecnología, por conocimiento, por un largo etcétera. Y este tipo de cosas hace que la gente se le detone el cerebro y empiece a echar a volar la imaginación y a hacer conexiones con los ovnis, con los demonios, etcétera, etcétera. Te estás preguntando por qué rayos la estatua de Kefren le llama tanto la atención a las personas. Bueno, te voy a decir 10 cosas para iniciar este podcast que debes de saber de la estatua de Kefren. Como te dije, fue tallada hace 4.500 años, pero no fue tallada de una forma como lo hacían en la Edad Media o en la Ilustración o el Renacimiento. No. La estatua está hecha, para empezar, de un material que su dureza está en una escala demasiado alta. La estatua está hecha de diorita anortosítica, con una dureza cercana a 7 en la escala de Mohs, es decir, muy por debajo del diamante, pero de verdad que muy arriba del cobre o del hierro. Las herramientas egipcias conocidas en ese entonces eran de cobre, ni siquiera habían llegado a la edad de hierro estos panas. Los egipcios no tenían hierro siquiera y estaban tallando piedras de diorita. ¿Cómo lograron entonces detalles tan precisos, armoniosos, estéticos y los pulimentos con semejante roca? Bueno, otra de las cosas que debes saber es que esta estatua tiene un pulido que es impresionante sin abrasivos modernos. El pulido de la superficie de la estatua es tan fino que refleja perfectamente la luz como un espejo. Y lograr eso con herramientas sin abrasivos modernos es ya de por sí imposible. ¿Cómo rayos lo hicieron los egipcios? Lo cual demostraría que es una hazaña que roza lo inexplicable con los métodos atribuidos a esa época, por lo menos los métodos oficiales atribuidos a esa época. La tercera cosa que debes de saber de la estatua de Kefren es que tiene una simetría matemática perfecta. El rostro de Kefren es geométricamente simétrico al extremo, una simetría milimétrica que cuesta lograr incluso con tecnología actual. Esto muestra, por supuesto, un dominio no solo artístico, sino técnico y geométrico impecable. Aquí empezamos a entrar al asunto de qué tecnología y qué conocimientos tenían estos tíos para hacer de semejante bodrio, semejante belleza. Lo cuarto, los ángulos del trono donde está sentado el pana y los planes laterales de la estatua presentan tolerancias que hoy mediríamos básicamente en fracciones de milímetro, es decir, no hay error en la estatua. Comparado a los estándares de precisión de ingeniería moderna, esto solamente se lograría con una tecnología muy superior. Estamos hablando de unos tíos que andaban con taparrabo literalmente y estaban en la época del cobre. Punto número 5. El bloque original de diorita en el que se talló esa estatua de 1.65 metros debió pesar toneladas antes de tallarse. Transportarlo desde las canteras remotas donde se encontraba la diorita y llevarlo a Giza en Egipto y ubicarlo en el templo funerario sin poleas ni grúas modernas era en sí mismo un desafío logístico que exige más que mano de obra esclava. Así que aquí sumamos, por supuesto, duda que se tiene cómo rayos construyeron las pirámides y que sigue, por supuesto, alentando la imaginación de los científicos modernos, ¿no? Punto número 6. El diseño de la estatua demuestra una concepción tridimensional muy avanzada, porque se integra perfectamente en el trono, con los relieves laterales, con el respaldo,
Es decir, no fue tallada al azar. Hubo una planificación de ejes, de volúmenes, pero perfecta. Punto número 7. Toda la estatua tiene una precisión conceptual y simbólica. La posición exacta de Horus, las plantas simbólicas, las proporciones reales, como si fuera el resultado de un diseño por computadora, pero no había ordenadores. Estamos hablando de los egipcios que andaban en taparrabos. Punto número 8. No hay una sola marca visible, por lo menos a la vista, de fallos en todos y cada uno de los cincelazos que recibió. No hay correcciones. Ahora, esta estatua no tiene tal cosa. No hay cambios, no hay errores. Es decir, como si se hubiera creado en molde. No hay fracturas, no hay raspadas. Y no hay nada de eso en una época donde, era común que estos trabajadores cometieran estos fallos. Trabajar diorita sin provocar daños es extremadamente difícil, incluso hoy con las herramientas que tenemos, con el diamante que se utiliza justamente para hacer estos cortes y con los pulimentos abrasivos que se utilizan en la época moderna. Punto número 9. Algunas zonas de la estatua muestran niveles de detalle pero tan minuciosos, tan detallados, que obligan a preguntar qué tipo de herramienta permitieron cortes tan limpios, tan pequeños, tan profundos, sin sierras modernas y discos de diamante. No estamos hablando de que esto lo pudieron haber hecho con mucha paciencia después de 200 años. Eso es aparte. Por supuesto que esto tuvo que hacerse con paciencia. Lo que estamos diciendo es cómo rayos lo hicieron, cuáles herramientas utilizaron. Ahora, la estatua ha sobrevivido intacta durante más de 4.500 años, pese a invasiones, saqueos, guerras, deterioro ambiental. Esto habla tanto de la calidad técnica de la construcción como también de que el objeto en sí mismo estaba pensado para ello. Es impresionante. Ahora, hasta aquí yo sé que estos datos, por supuesto, no encajan cómodamente con la narrativa ortodoxa de que unos tíos con cinceles de cobre en taparrabos y martillos de piedra lograron ese tipo de hazañas. Y esta es una de muchas, ¿no?, que podemos encontrar en las civilizaciones antiguas. Todo hombre que piense mínimamente debe darse cuenta de que aquí hay un abismo técnico, simbólico, logístico, tecnológico, que la arqueología oficial apenas logra explicar sin caer en tautologías o simplismos infantiles. Hace unos días estaba yo merodeando con mi pana, el ChatGPT, y le estaba preguntando cuál era la versión oficial de cómo construyeron ese tremendo bicho. Y ChatGPT me dice sin reparos que fue tallado con herramientas de granito, pero aquí hay un problema. De inmediato detecté que esta es una respuesta o un cliché que suele darse, ¿no? Lo tallaron con herramientas de granito. Ajá, papá, es como querer decir que puedes comer con una cuchara de aire. Es imposible, el granito es menos duro que la diorita. Y la diorita es por mucho más compleja de tallar que el granito. Pero más allá de eso, es que si la hubieran tallado con herramientas de granito, uno tendría que encontrar evidencia de esos talleres y esas herramientas de granito en el antiguo egipcio y no existen. Eso significa que los egipcios tuvieron que utilizar un material más duro que el granito y más duro que la diorita, pero lo suficientemente sofisticado tecnológicamente para hacer esos detalles minuciosos y perfectos que se muestran en la estatua de Kefren. Pero resulta que estos tíos a lo más que podían acceder era herramientas de cobre, y el cobre lo puedes doblar con las manos. Así que aquí entramos a lo que según mi propia investigación yo concluyo, y por eso digo que es bueno curiosear, lo que sucede realmente con este tipo de cosas. Pero para que comprendas esto, que nos parece tan irreal, debo presentarte a un amigo llamado Auguste Comte. Así que quédate conmigo porque esto se va a poner flipante, papá. ¡Vamos ahí! Bien, Auguste Comte, siglo XIX, plena modernidad, planteó su famosa teoría del orden de los tres estadios. Auguste Comte, uno de los pináculos del positivismo. Auguste Comte decía que el saber de toda civilización atraviesa por tres estadios. El primero es el estadio teológico o primitivo o supersticioso. Después de ahí, las personas van avanzando en su conocimiento y pasan al segundo estadio, que es el estadio metafísico, que es la transición filosófica. Después de ahí pasan al tercer estadio, que es el estadio ideal, que es el estadio positivo, científico, racional. Bueno, este marco de pensamiento impregna toda la forma en que entendemos el mundo en Occidente. Este marco de pensamiento se enseña en las universidades. Lo aprendemos en la sociedad en la que vivimos. La ciencia es muy superior a lo teológico, a lo filosófico, aun cuando la filosofía le tiene que dar presupuestos a la ciencia. Este marco impregna todo hasta el punto de que nosotros entendemos que lo pasado es estúpido, menos inteligente, menos racional, más mágico y supersticioso, más tonto,
Y el futuro, no solamente o el presente en el que estamos y el futuro al que vamos, es más civilizado, más intelectual, más científico y más racional. Por lo tanto, se nos obliga a ver a la historia humana como una flecha lineal hacia la sofisticación, hacia la técnica, hacia la ilustración. ¿Cuál es el problema real de este enfoque? Bueno, este enfoque confunde inteligencia con acumulación tecnológica. Los pueblos antiguos no eran menos inteligentes que nosotros, ni tenían el cerebro más pequeño que nosotros, ni tenían menor capacidad cognitiva. De hecho, algunos logros de estos pueblos muestran niveles de comprensión empírica y habilidad artesanal tan elevada que ni siquiera hoy podemos reproducir con facilidad. Muros megalíticos, alineaciones astronómicas milimétricas, metalurgia a alto nivel sin hornos modernos, etcétera, etcétera. Pero como estamos impregnados con este pensamiento lineal, nosotros creemos que estas cosas no pudieron haber sido hechas por ellos. Por lo tanto, como el pináculo de la civilización es Occidente, cuando volteamos a ver estas civilizaciones como los mayas o los egipcios u otras civilizaciones, creemos que estas cosas tuvieron que haber sido hechas por ovnis o por intervención demoníaca, etcétera, etcétera. Que no es menos explicable lo que te voy a decir. Lo que tienes que entender primero es que la inteligencia humana ha sido constante. El cerebro del Homo sapiens es idéntico a hace decenas de miles de años. Lo que cambia es el contexto cultural, la acumulación del conocimiento registrado y también la disponibilidad de ese conocimiento. Pero el modelo de Comte invisibiliza pérdidas masivas de conocimiento. Es decir, lo que no se nos dice es que hay saberes antiguos que se extinguieron, y es verdad. Artes que ya no se recuperaron, civilizaciones que llegaron a picos técnicos locales como la de Teotihuacán y después colapsan sin saber qué rayo sucedió. Cuando investigas, por ejemplo, la civilización de Teotihuacán, que los mayas llegan siglos después de que esta civilización ya haya colapsado, no sabemos qué idioma hablaban, no sabemos cómo era su sistema de gobierno, no sabemos por qué crearon esas condenadas pirámides. Lo único que vemos son las ruinas de una civilización que existió y no sabemos nada más. De hecho, Teotihuacán, que es el nombre que le dan los mayas, es un nombre que significa qué rayos pasó aquí o ciudad de los dioses, porque el impacto que tienen cuando llegan es el mismo impacto que nosotros tenemos hoy con las pirámides de Egipto. Roma, por ejemplo, hoy lo estamos descubriendo hoy en pleno 2025, que son descubrimientos modernos. Roma, el Imperio Romano, construyó hormigón, cemento, con una capacidad autorreparable. Hoy científicamente se le llama opus camentesium. Apenas empezamos a descubrir cómo rayos funcionaba ese cemento que se autorrepara y por qué estas grandes construcciones del Imperio Romano pueden mantenerse en el tiempo. Y incluso el cemento que ellos utilizan, el hormigón que ellos utilizaban, nosotros no superamos esa tecnología en longevidad. Entonces, el paradigma comtiano funciona como una narrativa netamente eurocéntrica. Nosotros, los europeos, los occidentales, los herederos de la civilización, somos la cúspide inevitable del progreso universal del conocimiento. Pero eso ignora muchísimas cosas. Muchas civilizaciones antiguas tuvieron logros impresionantes localmente hablando, extraordinarios, que aún hoy desconciertan a estos grandes europeos occidentales y que no fueron lineales hacia ningún progreso universal, sino que se desarrollaron de forma acumulativa dentro de la propia zona local. Por ejemplo, lo que Comte propone es una proyección ideológica del siglo XIX que apuntaba a la ciencia como el culmen del saber. Esa no es una descripción fiel de la evolución cultural real. Las civilizaciones antiguas eran muy inteligentes, tenían prácticas y capacidades técnicas brillantes para resolver sus propios problemas concretos. Y no, es falso que les faltara ingenio, que eran torpes. No es cierto, les faltaba solo el marco tecnológico acumulativo que hoy tenemos nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando observamos, por ejemplo, las ruinas del Sacsayhuamán, ¿sí? ¿Lo dije bien? O las pirámides de Egipto con los lentes comtianos, automáticamente, al estar impregnados por esta narrativa que atraviesa a todo hombre occidental, vamos a concluir esto: esos tíos eran primitivos. Lo que estamos viendo entonces debe ser rudimentario, pero parece extraordinario. Entonces la explicación tiene que ser rechazada en el sentido de que estos tíos pudieron haberlo logrado, porque nuestra narrativa lineal es progresiva. Nosotros podemos lograrlo hoy con nuestras herramientas o en un futuro, pero estos tíos nos anteceden y lo que antecede es torpe, por lo tanto ellos no pudieron haberlo hecho. Aquí entra, por supuesto, todo el análisis de fueron los ovnis, fueron los extraterrestres, fueron los demonios, etcétera, etcétera. Esto nos impide ver que efectivamente pudieron haber tenido conocimiento práctico específico que nosotros hemos perdido o no conocemos, y no significa que fueran menos inteligentes ni menos desarrollados mentalmente. ¿Sabías tú que hay un pibe de Estados Unidos, un muchachito que creó un reactor nuclear hay un pibe en Estados Unidos que creó un reactor nuclear en su casa con
¿Con conocimiento que extrajo de internet? Sí, es así. La historia no necesariamente es una línea recta ascendente como la pintó Comte. Parece ser más una curva irregular con avances, pérdidas, colapsos, cumbres locales impresionantes. Pero la arrogancia contemporánea nos impide ver esto porque estamos atrapados en el mito del progreso inevitable y continuo occidente. Y esto tristemente se convirtió en la epistemología dominante del occidente moderno. La forma en que construimos nuestro conocimiento es despreciando el conocimiento que nos antecede como torpe o diciendo no hay forma de que lo expliquemos o dar explicaciones simplistas como estos tíos hicieron esto con una herramienta de diorito, aunque esto no casque con la realidad, ¿no? Cuando arqueólogos ven una obra antigua, compleja, parten de ese prejuicio de que deberían haberlo hecho de forma rudimentaria y toda explicación más sofisticada es rechazada a priori, por lo tanto aquí entran los ovnis. Esto no solamente empobrece la investigación, sino que nos atraviesa una forma arrogante a todos nosotros de entender justamente al ser humano en su conjunto. Vamos a ver, te voy a dar algunos ejemplos. Te mencioné ahorita el caso del hormigón romano, ¿no? Los romanos desarrollaron efectivamente concreto, cemento, que cura sus propias grietas cuando entra con contacto del agua. Se endurece con el tiempo y se vuelve más resistente. Duró más de 2000 años en estructuras marinas que hoy seguimos admirando, por ejemplo el puerto de Nápoles. Y hoy apenas estamos redescubriendo su composición precisa, pero no podemos emularla. Otra cosa, la medicina quirúrgica de los incas. Los trepanadores incas lograban tasas de supervivencia de hasta el 80-90% en cirugía craneal sin anestesia moderna ni asepsia. Estudios forenses en cráneos muestran signos de curación casi completa. En la Guerra Civil estadounidense, piensa esto, en el siglo XIX, en plena época moderna, la tasa de mortalidad posquirúrgica de una trepanación era el 50%, es decir, la civilización primitiva de los Andes superaba técnicamente en medicina militar a la medicina militar moderna del siglo XIX. Pensemos en los ajustes megalíticos en los muros antisísmicos, el diseño poligonal de los incas, ¿no? Que llama tanto la atención y que está emulado en muchas civilizaciones. Esos diseños absorben movimientos sísmicos sin colapsar. Siguen en pie después de terremotos devastadores que han destruido estructuras modernas a su alrededor. Las técnicas modernas no pueden emular con esa capacidad a este tipo de megalíticos. Por ejemplo, en excavaciones en Creta de la civilización minoica se encontraron lentes de cristal pulido con una calidad que permite ampliar objetos como una lupa moderna. ¿Cómo lo lograron sin tener los abrasivos que se utilizan hoy? No lo sabemos. Probablemente estamos ante la pérdida de un conocimiento que ellos poseían. ¿Has oído hablar, por ejemplo, del fuego griego? Que fue una arma militar que utilizaron justamente los griegos en el mar para dañar las naves enemigas. No sabemos qué rayos tenía, no sabemos qué lo componía, no sabemos ni podemos emularlo. Entonces la inteligencia humana no ha cambiado. Las capacidades cognitivas de un hombre de hace 3000 años y de un ingeniero de hoy son esencialmente iguales. Lo que ha cambiado son esas acumulaciones de conocimiento, el sistema de transmisión del conocimiento, el contexto social y tecnológico en el que ese conocimiento se da, lo cual nos puede llevar inevitablemente a una conclusión para esta primera parte, porque tengo una segunda parte donde vamos a hablar justamente de la transmisión del conocimiento en las sociedades secretas y te des cuenta por qué entonces el cristianismo tuvo que enfrentarse incluso a este paradigma de el conocimiento que se va perpetuando y por qué existen las logias como los Illuminati y los masones que tienen dentro justamente de su eje la idea de un conocimiento oculto que les ha sido transmitido. Bien, la visión comtiana, hasta aquí podemos decir que es simplista, es ideológica y es falsa y ha quedado totalmente refutada. No explica cómo y por qué saberes prácticos extraordinarios se desarrollaron y luego desaparecieron. Cuando estuve cursando la carrera de psicología, sobre todo en el área de la terapia cognitiva conductual, me di cuenta de que esa terapia tiene por fin obviamente mirar la conducta y tratar de modelar el comportamiento del hombre o ayudarlo a través justamente de patrones repetitivos de conducta que el ser humano desarrolla a través de los años o en momentos muy cruciales de su vida. Pero cuando abandonas el todo holístico del ser humano que tiene una parte espiritual, quedas justamente desfasado en cómo responder a ciertas cuestiones que son muy precisas o que son muy necesarias. Algo similar pasa acá. Si siempre estás viendo a las sociedades antiguas, a las civilizaciones antiguas con los lentes comtianos, nunca vas a entender que realmente estos tíos eran brillantes, ciertamente brillantes. Pero eso no quiere decir que no podamos también especular que hubo un conocimiento que fue compartido, un conocimiento inicial, un conocimiento que surgió en algún punto, no un conocimiento progresivo, un conocimiento que alguien compartió. Así que espera la segunda parte porque esto te va a hacer flipar. Hasta luego, capullo. Oh my God.